Debido a la gran ignorancia de las Escrituras y a la proliferación del engaño del pensamiento humanista que han inundado nuestras iglesias, es que a menudo confundimos la misión verdadera que tenemos como hijos de Dios, que es dar a conocer el Evangelio de la gracia de Jesucristo, y la cambiamos por hacer obra social, obras de caridad, pronunciamientos económicos, políticos, involucrarnos en cosas que nada que ver. Sin embargo, si la iglesia se enfoca en su propósito eterno de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, esta será mucho más efectiva en afectar su entorno económico, educacional, social, político, que si por enfocarse en las cosas temporales deja a un lado lo eterno, ignorando que el problema del hombre es el pecado. La Biblia nos dice que el problema del hombre no es un problema económico, ni político, ni social, es el pecado, que es aquel elemento o aquella desgracia, vamos a llamarle como tú quieras, que Jesucristo vino a destruir en la cruz del Calvario, muriendo, derramando su sangre y resucitando al tercer día para quitar la venda de nuestros ojos y darnos cuenta que el problema del hombre es una identidad perdida, errando en el blanco. ¿Recuerdas que eso estudiamos? ¿Qué significa pecado? Errar en el blanco. Vivimos errantes con una identidad perdida, y es por eso que vienen las consecuencias del pecado, que es la gran pobreza que aqueja a nuestro planeta, la gran desigualdad social que tratamos de arreglar con situaciones temporales y políticas, con el pensamiento humanista engañoso, en lugar de enfocarnos a la verdad. La iglesia tiene que volver a la verdad, y la verdad nos hará libres. La iglesia tiene que volver a creer que el problema del hombre es el pecado y que la única solución es que la iglesia tome su papel como el cuerpo de Cristo para proclamar el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. En esta clase vamos a ampliar este concepto y vamos a ver cómo los santos hombres de Dios siempre estaban enfocados en dar a conocer la buena nueva del Evangelio. Era la prioridad, era la justificación de sus vidas, y no solamente que lo que era en sí, sino cómo los llevaron a cabo. Prepárate para entrar en un viaje maravilloso a través del libro de los Hechos y descubrir estas maravillosas verdades que nos vuelvan a la libertad para que llevemos a cabo como iglesia el propósito de proclamar la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es el organismo vivo donde se implanta y se desarrolla la vida espiritual, engendrada por la palabra de Dios y su Espíritu, con el objetivo de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de sus discípulos. Sembrados en buena tierra presenta la serie Aprendiendo a hacer la iglesia. Clase número 5. Una iglesia evangelizadora. Dios obra en su pacto. El objetivo de esta semana será entender que la iglesia fue comprada con un precio altísimo, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, pero con la incorruptible y preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, a fin de ser la portadora del mensaje de las buenas nuevas de la reconciliación con Dios a través del sacrificio de su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El versículo a memorizar de esta semana será 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como podemos ver en estos versículos, este es el ministerio de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hay quienes piensan que Dios les ha dado el ministerio de obras públicas y prometen casas, y otros de comunicaciones y transportes y prometen coches, pero nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase a través de nosotros: reconciliados con Dios por medio de la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Este es el propósito de la iglesia para afectar el mundo, predicar el Evangelio. Las buenas noticias de que Dios no tomará en cuenta a los hombres sus pecados si estos se cubren bajo la justicia de Dios en el sacrificio por la fe en Jesucristo su Hijo. De ahí de donde viene nuestra palabra griega de esta semana, la palabra euangelión, de donde viene la palabra evangelio. Buenos, ágelos, mensaje.
Escudriñemos ahora en el maravilloso libro de los Hechos, capítulo 2, la primera predicación del apóstol Pedro, tomando en cuenta que ya aquí él había sido investido de lo alto con el Espíritu Santo. Ahora era un hombre lleno de la pasión del poder del Espíritu Santo, predicando la Escritura, predicando la palabra de Dios. Y vamos a escudriñar esto a partir del versículo 14, en Hechos 2, versículo 14 al versículo 39, dividiendo estos versículos en tres partes. La primera, del versículo 14 al versículo 21, la segunda del 22 al 35 y la tercera del 36 al 39. Y vamos a ver tres cosas, tres puntos maravillosos aquí en la exposición del apóstol Pedro. Demos lectura a los primeros versículos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos analizando la predicación de Pedro, la primera predicación de Pedro, una vez que éste ha sido investido de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Ahora veamos algo maravilloso, un par de situaciones que podrían describir nuestro primer elemento, ¿verdad?, que usó Pedro. Primeramente, el respaldo de la iglesia. Él no se paró solito y dijo: aquí yo soy el llanero solitario que va a predicar el evangelio. No, dice que se levantó con los otros 11. Esto nos habla del respaldo de la iglesia. Por eso estamos estudiando una iglesia evangelizadora, no un hombre, ¿verdad? Muchos hemos escuchado historias exageradas del apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro y la palabra de Dios nos clarifican perfectamente que él solo tenía una función como miembro del cuerpo de Cristo y necesitaba ser respaldado por su iglesia, ¿verdad? O por la iglesia de Cristo, de la cual él era parte tan solo, ¿no? Y dice que se levantó con los otros 11. Y el otro punto poderoso aquí es que él no habló de sí mismo, sino que todo lo que salió por su boca estaba escrito en las escrituras, en las profecías del profeta Joel. Él citó la palabra de Dios, apoyo escritural. Este es el punto. La iglesia debe estar apoyada en la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que la fe no viene por fábulas o por cuentos, ni aún por maravillosos testimonios que a veces tienen su lugar en la iglesia de Cristo, maravilloso lugar, pero la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, porque dice Isaías 55 que la palabra de Dios es como la nieve y como la lluvia que descienden del cielo y tienen los elementos para hacer germinar la tierra. Así la palabra de Dios tiene los elementos para hacer germinar fe en nuestro corazón. Por eso es importantísimo que una iglesia evangelizadora proclame la palabra de Dios, como hizo Pedro en esta ocasión. Recordemos que fue la manera en que su maestro le enseñó. Cada ocasión que Jesús tuvo que soportar su ministerio, se apoyó en las Escrituras. Recuerdo, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, ¿no? Cuando llega a la sinagoga, le es dado el libro, lo abre en donde está el profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, y él habla de sí mismo, ¿verdad? Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para, etcétera, 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 para proclamar la buena nueva a los pobres, para vendar el corazón de los quebrantados, etcétera, etcétera. Y dice, una vez que enrolla el libro, dice: esta profecía se ha cumplido el día de hoy delante de vosotros, ¿verdad? Cada cosa que el maestro habló de sí mismo fue soportada por las Escrituras. Él dijo que de él había hablado Moisés. Cuando se presenta en Lucas 24 a sus discípulos, les dice que todas las cosas que de él estaban escritas, que el Cristo habría de padecer, escritas en el libro de Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y aún en los salmos. Recuerdo en Lucas 24, 44, por ahí está esto que dice Jesús a sus discípulos. También cuando él se defiende en la tentación de Mateo 4, usando siempre la Escritura. Tenemos que ser una iglesia evangelizadora llena de la palabra de Dios, porque Dios honra su palabra.
Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Iglesia, tienes que estar llena de la palabra de Dios. Pedro predica aquí la palabra de Dios, soportado en las Escrituras por el profeta Joel, va encaminando a la gente a entender que todo lo que acaba de suceder de Cristo ya estaba escrito. Él tan solo vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuál fue el segundo elemento que Pedro usó en su gran predicación para llevar a la gente a Jesucristo? Veamos el segundo elemento. Versículos del 22 al 35. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 5 puntos maravillosos que proclama, por decirlo así, Pedro. Dicho sea de paso, para no dejarlo a un lado, una y otra vez Pedro sigue apoyado durante todo su discurso en la Escritura, hablando de los salmos ahora de David y de las cosas que David escribió, ¿verdad? Acerca de que su alma no sería dejada en el Hades, que el patriarca todavía estaba sepultado, que él estaba hablando de que su descendencia vendría el verdadero rey de Israel que gobernaría para siempre, etcétera, etcétera. Y esto adjudicándoselo a la persona de Jesucristo, quien cumplió las profecías. Siempre sigue apoyado Pedro en las Escrituras. Pero ahora vemos un elemento maravilloso más. Él nos habla aquí de la iniciativa de Dios y de la obra de Cristo. Este es el segundo punto, la iniciativa de Dios y la obra de Cristo. Y vemos 5 cosas. Número 1, y dice que Jesucristo fue un varón aprobado por Dios. Fue probado en todo, mas sin pecado. Fue dejado por el Padre ser tentado por el enemigo, porque tenía el enemigo que ser derrotado en la humanidad de Cristo y no por la deidad de Cristo, aunque en Jesucristo habitaba toda la plenitud de la deidad, él no. Por eso el enemigo le dice en Mateo 4, di que las piedras se conviertan en pan, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes usar tu poder sobrenatural para vencerme. Pero Jesús no vino a vencer al enemigo en su poder sobrenatural como Dios, sino como hombre, ¿verdad? Por eso le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, ¿verdad? Es importante que entendamos esto. Varón aprobado por Dios, fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios lo aprobó. Es como cuando en el control de calidad de una fábrica se aprueba un producto, tiene que cumplir con todos los mayores detalles, ¿verdad? De calidad, con todos las exigencias de calidad. Bueno, pues esto fue Jesucristo, cumplió con todos los detalles. Por eso cuando se presentó delante de Juan el Bautista para ser bautizado, le dijo Jesús a Juan el Bautista, cuando éste quería negarse a bautizarlo, le dijo, es necesario que cumplamos con
toda justicia. Jesucristo fue varón aprobado por Dios. El Padre, de hecho, dijo de él: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Varón aprobado por Dios. Lo segundo de lo que habla Pedro es que fue entregado por Dios, por el anticipado conocimiento de Dios. Por eso Jesús dice: nadie me quita la vida a mí, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Pedro dice: no solamente fue aprobado por Dios y ustedes son testigos, sino que también fue entregado por Dios. No los sorprendió la muerte. Por eso en algún momento que quisieron despeñar al Señor Jesús, al no haber llegado su hora, pasó en medio de ellos. Por eso en varias ocasiones le dijo a María, por ejemplo, en las bodas de Canaán: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. No fue en la hora que el hombre quiso, sino en el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Fue entregado en el momento preciso para llevar a cabo por sí mismo a cabo la redención de nuestros pecados. Fue entregado por Dios. Esto es maravilloso. Esto es algo que la iglesia tiene que aprender a predicar. Jesucristo no murió por una coincidencia, ni Jesucristo murió nada más para por causa de los judíos que lo mataron, o los romanos, sino murió para salvarnos, para pagar el precio de nuestros pecados, porque así había predeterminado Dios el Padre que aconteciese. Lo tercero que predica Pedro es que fue levantado por Dios. Y esto nos habla de algo tremendo, de Juan capítulo 3, donde Jesús le descubre a Nicodemo la profecía de cuando en el libro de Éxodo salieron las serpientes ardientes y mordían a los israelitas en el desierto y morían en gran número. Y entonces Moisés se presentó delante del Padre, delante de Dios, y le pide alguna medicina. Y el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce, clávala en una estaca y levántala, y todo aquel que vea esa estaca con fe para ser sanado será sanado. Algo tremendo para Moisés, a quien Dios ya le había dictado la ley y le había dicho que no hiciera ninguna imagen, y menos una serpiente. Ya le había dictado Génesis capítulo 3. Y no hay respuesta hasta Juan capítulo 3, cuando el Señor le dice en el versículo 15 a Nicodemo: como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Padre lo levantó como una serpiente. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos el protagonismo del Padre en todos los procesos de nuestra redención, ¿verdad? Fue levantado por el Padre. Jesús se vistió de pecado, se vistió de una imagen abominable como una serpiente, levantado en una estaca, ¿verdad? Levantado en un madero, por amor del Padre a ti y a mí, porque sería la única manera en que podría el Padre pagar por nuestros pecados. Entregó a su Hijo. No solamente lo aprobó, no solamente lo entregó, sino que también lo levantó con muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. ¿Por qué dice y muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era la muerte de maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué se le consideraba así? Porque cuando alguien lo levantaban en una cruz era para que no contaminara a la tierra en el momento de su muerte. Esta era una muerte persa que inventaron los persas y luego la tuvieron los romanos, ¿verdad? La heredaron los romanos. Era la muerte de maldito, era la peor y más vergonzosa y angustiosa de todas las muertes. Fue levantado por el Padre para que pudiéramos darnos cuenta de lo terrible de nuestro pecado y del maravilloso precio que Él pagó para redimirnos de este. Este es el tipo de predicación que la iglesia tiene que predicar, ¿verdad? Jesús aprobado por Dios, Jesús entregado por el Padre, Jesús levantado en ese tipo de muerte para pagar por nuestros pecados, Jesús resucitado por Dios, levantado de entre los muertos. Este es el cuarto elemento que leemos, ¿verdad? Resucitado por el Padre. Y el quinto elemento dice que fue exaltado por el Padre. Y volvemos aquí a Filipenses. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no solamente para gloria de Dios Padre, sino para justificación de nosotros mismos, ¿verdad? Es la única justicia que va a aceptar Dios. Y tenemos que hacerle saber esto a la gente. Si fuera por obras, por portarnos bien, entonces por demás murió Cristo en la cruz del Calvario. Fue exaltado por Dios porque
Jesucristo fue obediente hasta la muerte porque era la única manera de ser salvados. La única manera. El hombre no podrá ser salvado por obras. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra justicia. Él es exaltado. Por eso nadie podrá entrar al reino de los cielos si no es a través de haber recibido la justicia del Padre en el Hijo, en el sacrificio de su Hijo. Es por eso que Dios le ha exaltado, porque Él puso su vida por obediencia al Padre, por amor de nosotros. Este es el verdadero evangelio. Esta es la promesa que Él nos ha hecho, dice Primera de Juan, la vida eterna. No hay promesas temporales. Iglesia, regresa a la verdad. La proclamación efectiva del evangelio es esta promesa, la vida eterna, en base al varón aprobado por Dios, al varón escogido por Dios, entregado por Dios, levantado por Dios, resucitado por Dios, exaltado por Dios. Este es Jesucristo. Qué manera tan magistral de Pedro de presentar a Jesús. Soportado en las Escrituras, respaldado por la iglesia y hablando del amor de la iniciativa del Padre y del grande amor de la obra del Hijo para rescatarnos. Ahora veamos en los últimos versículos del 36 al 39 el tercer elemento que usa Pedro para predicar el evangelio. Hechos 2, 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron: Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este es el tercer elemento, ¿no? Pedro es tan claro, habla de la culpabilidad del hombre y de la necesidad del hombre de recibir en su corazón el señorío. Por eso dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solamente lo aprobó, no solamente lo entregó, no solamente lo levantó, lo resucitó y lo exaltó, sino que ahora lo ha hecho Señor de todos los que creen en su nombre. No se trata de creer en Cristo, no se trata de creer que Él murió para pagar nuestros pecados y resucitó al tercer día nada más para presentar la credencial de que Él era hijo de Dios como ningún otro, sino de recibir el señorío de Cristo. Por eso la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Por eso también en Juan capítulo 6 dice: todo aquel que viene a mí es el que come mi carne y el que cree en mí es el que bebe mi sangre. Son dos elementos: venir a Él recibiéndole y creer en la obra del sacrificio de Cristo para pagar por nuestros pecados. Y esto es lo que es enfático y claro Pedro en predicar. Cuando escuchan un evangelio verdadero, soportado en la palabra, respaldado por la iglesia, hablando perfectamente del amor de Dios que tomó la iniciativa y de la obra expiatoria de Cristo, la gente se siente inmediatamente compungida en su corazón, porque la palabra de Dios que nos formó no vuelve a Él vacía, sino que nuestro corazón está diseñado para que al oírla podamos recibir el amor de Dios o endurecernos y rechazarlo, pero jamás dejará de confrontarnos. Por eso es indispensable que prediquemos la palabra de Dios. Y no tuvo empacho Pedro en decirles: arrepentíos. A mí me da mucha tristeza observar en muchas circunstancias que se predica un disque evangelio y se quita este maravilloso elemento. Una y otra vez, por todo el libro de los Hechos lo encontramos, la palabra arrepentimiento. Es una vuelta de 180 grados. Por ejemplo,
Hay una historia en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11 de un gran hombre Cornelio romano, un centurión romano. Este hombre tenía buen testimonio de su comunidad, no solamente entre su parentela, sino sus soldados, sus servidores, aún los judíos que le rodeaban, daban buen testimonio de que era un hombre prosélito judío, que hacía buenas obras, que oraba todos los días, pero estaba errando en el blanco de su vida, porque el blanco de su vida, como la tuya y la mía, era dar testimonio de la resurrección de Cristo, del poder del señorío de Cristo sobre nuestras vidas, que nos rehabilita para ser otra vez a la imagen del Padre. Él no estaba viviendo para Cristo. Entonces, también cuando Pedro le está predicando el Evangelio, lo interrumpe el Espíritu Santo, inmediatamente después de que hace alusión al arrepentimiento, y cae sobre ellos el Espíritu Santo, porque hay en Cornelio un espíritu de arrepentimiento. Como podemos ver, del arrepentimiento que nos habla la Biblia no es un cambio de comportamiento, sino de un cambio de propósito. La gente había vivido para sí. Muchos religiosos no decían malas palabras, ni fumaban, ni tomaban, ni nada de eso, pero vivían para sí, para su orgullo. Y a esto lo que Pedro nos llama el arrepentimiento a través de la Escritura, ¿verdad? Y del respaldo del Espíritu Santo y de la Iglesia. Así que cuando escucharon estas cosas se compungieron de corazón y dijeron: varones, ¿qué haremos? Pedro, ¿cómo le hago? Y Pedro les dice 3 cosas interesantes. Arrepentíos y bautícese cada uno. Arrepiéntete es deja tu camino, y bautízate significa cede tus derechos al señorío de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que es el verdadero bautismo del corazón, que hay veces es simbolizado por algo externo, o no, que hay veces que debe ser simbolizado externamente para testimonio a los hombres de que muero yo, soy sepultado, mi anterior Heriberto con su perspectiva de vida anterior, y emerge a una nueva vida bajo la autoridad de Cristo. De esto habla el bautismo. Arrepentíos, bautícese cada uno para el perdón de vuestros pecados, condiciones esenciales para ser perdonado, arrepentimiento y cederle los derechos de tu vida a Cristo. Y luego recibirás la rehabilitación que vendrá por el Espíritu Santo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? En otras ocasiones es de otra manera. Recibieron y luego fueron bautizados, ¿verdad? Pero el orden de los factores no altera el producto. Estos elementos son los que tienen que darse para que haya una nueva criatura. Arrepentimiento, cesión de derechos, y entonces vendrá el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces podremos ser llamados, como dice Juan 1:12, hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquellos que se arrepienten de vivir para sí y reciben la autoridad de Cristo, creyendo en el sacrificio que pagó por sus pecados. Estos son los hijos de Dios. Estos elementos no pueden faltar en una iglesia evangelizadora, porque Dios obra en su pacto. La iglesia tiene que cumplir con esto. Hay veces, con tristeza, observo que se hacen grandes ofertas para una vida más cómoda en lo temporal, quitando nuestra perspectiva de lo eterno como iglesia. Déjame decirte algo que dijo el Señor. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No sirve nada. Nosotros somos la sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor y se dedica a hacer obras de caridad y obras sociales y a predicar falsas expectativas y ministerios de obras públicas y ministerios de transportes, en lugar de el ministerio de la reconciliación, ¿cómo podremos volver a ser salados? No servimos más para nada, sino para ser hollados, echados fuera y hollados por los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto de hollado por los hombres, que significa pisoteado? Seremos el hazmerreír de la sociedad, porque ese no es el propósito por el cual Dios nos llamó, sino para proclamar el Evangelio. Nos ha comprado con un precio altísimo para ser portadores de las mejores noticias que puede haber, de que Dios reconcilia a todo hombre que se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida por la fe a Jesucristo su Hijo, a quien Él aprobó, entregó, levantó, exaltó, resucitó de entre los muertos, y hoy lo ha hecho Señor y Cristo. Señor, señorear sobre nuestras vidas, señorear sobre la iglesia y rehabilitarla para llevar a cabo su ministerio. Esta es una iglesia evangelizadora. Dios obra en su pacto, no lo olvidemos jamás, y atrevámonos a predicar el verdadero evangelio con denuedo, la palabra de Dios, la palabra de su gracia, con denuedo y con valor, porque Él la respaldará, y vemos los resultados
de una predicación correcta y respaldada por el Espíritu Santo, la gente se compungió de corazón y dijo, dinos por dónde, Pedro. Es por ahí, ¿verdad? Atrevámonos a vivir en una iglesia evangelizadora. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle con todo nuestro corazón que nos ayude a reflexionar acerca de esto y nos permita ser miembros unánimes, en armonía, funcionando de una iglesia que tiene el propósito de evangelizar, dar a conocer la buena nueva. Cierra tus ojitos lindos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de integrarnos, haciéndonos miembros del cuerpo de Cristo, Señor, con el único propósito de usar nuestras vidas como si tú rogases a través de nosotros, reconciliados con Dios, el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente todas las cosas, Señor? Danos, Señor, tu palabra también nos dice que si nos deleitamos en ti, tú considerarás las peticiones de nuestro corazón. Y la petición de nuestro corazón en este momento, Señor, danos de nuevo para predicar. Danos valor para predicar el verdadero evangelio de la gracia. El que sabemos tú respaldarás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido muy claro el aprender que debemos ser una iglesia evangelizadora y que la iglesia fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a fin de ser la portadora de las buenas noticias de salvación. Y el versículo a memorizar nos dice que Dios obra en su pacto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 20. Este es nuestro versículo a memorizar de esta quinta clase de la serie Aprendiendo a ser la Iglesia. Le esperamos en nuestra siguiente clase de esta serie Aprendiendo a ser la Iglesia.